Bueno, buenas. ¿Se oye? ¿Se oye todo bien? Hey, ¿se oye bien? Vale, vamos a arrancar. Perdona que me haya retardado un poco en el inicio. Encima, esta vez había que encenderlo todo. Vamos a ver, ya sabéis que como somos conocedores de que todo esto nuevo de este año me ha hecho perder 5 o 10 minutos por clase de forma permanente, aun a veces he venido yo más a punto y hora, pero incluso los días que he venido antes. Ya sabéis que para compensar eso, la tutoría de esta semana la haré en plan expositiva, tipo seminario, que será esta tarde concretamente, a las 6 de la tarde, y será una tutoría que podéis preguntar y contestar a las dudas, lo único que será grupal, tipo seminario, es decir, habrá un hilo conductor que será yo resolviendo problemas, si no me preguntáis cuáles, pues los que yo decida, y que podéis interrumpir, preguntar dudas, etcétera, ¿vale? Y con eso, a ver si consigo compensar un poco esos, como ahora, esos minuto a minuto que nos hacen no avanzar como deberíamos. Joder, pues ahora sí que vamos liando. No me deja acceder, sí, no me deja acceder a, a lo que son las transparencias que tengo guardadas en la red y pues hoy no funciona eso, por ejemplo. Bueno, estábamos en el tema 6 donde vimos lo que era un sistema de control realimentado. En primer lugar estuvimos estudiando lo que era el control tipo relé, que era oscilatoria la respuesta que teníamos. Eso nos llevó a la justificación de por qué utilizar un control más avanzado que requiera un actuador continuo. Y ahí es donde se presentó el controlador PID, que es un controlador cuya acción de control era proporcional al error que tenemos ahora mismo, al presente, a la integral del error, que es como decir, a el pasado que estamos teniendo últimamente en el error, y también proporcional a la derivada del error, que era de una manera como decir, proporcional al error que voy a tener dentro de ciertos instantes de tiempo, concretamente dentro de unos t segundos más o menos. ¿Vale? Recordad, aquí teníamos el esquema de control, el primer control, el tipo relé, que era oscilatorio. Esto nos llevó al control continuo tipo PID, hicimos el análisis de la función de transferencia y estuvimos viendo cómo funcionaba el controlador PID, la parte proporcional, la parte integral, la parte derivativa con algunos simuladores y estuvimos viendo el tema de la ponderación de la referencia para evitar que cuando la referencia cambia en forma de escalón haya mucha sobreoscilación. Aquí es un ejemplo de lo que pasaba gracias a no poner B igual a 1. Vimos el diagrama de bloques en que se traducía cuando teníamos la B y la C esas de ahí. No sé si se verán bien ahí desde vuestra posición.
¿Vale? Ahora sí que lo veremos bien, ¿no? Entonces, en lugar de tener un único bloque aquí, que es el controlador, lo dividimos en dos. Uno viene por aquí y otro viene por aquí. El que viene por aquí, que va directo a la medición, es el PID estándar. Tiene la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa con su filtrado. Sin embargo, el que va por el canal de la referencia tiene la parte proporcional ponderada con B, la parte integral pura, y la parte derivativa ponderada con C y también con el filtro. ¿Os acordáis? Entonces el diagrama de bloques quedaba así. Una vez teníamos el diagrama de bloques de esta forma, estuvimos viendo las respuestas, cómo eran típicamente ante escalón y ante perturbación. Ante perturbación hay que rechazarla, con lo cual hay que volver donde estábamos. Llega una perturbación y tenemos que volver donde estábamos. Y ante referencia hay que seguir lo que diga la referencia, porque esto es lo que nos pide el usuario en el sistema. Y estuvimos viendo que hay respuestas que pueden ser lentas, respuestas que pueden ser rápidas, y estuvimos viendo cómo podemos cuantificar eso. Y estuvimos definiendo el error de posición como el error para seguir referencias constantes, el error de velocidad, el error para seguir referencias de tipo rampa, que aquí no hay ninguna dibujada. Estuvimos viendo que para poder medir el error frente a perturbación, lo que usábamos, como el error acababa siendo cero en general, bueno, una medición efectivamente es el error en régimen permanente, pero que en general eso no ocurrirá. Entonces, la manera de medir eso era mediante esta área, que era lo que llamábamos el IAE, ¿vale? Bueno, estuvimos viendo muchas formas de medir muchas cosas, que esto ya es lo de la clase anterior, no lo voy a repetir, todos los detallitos, pero sí que voy a repetir el mensaje para llevar que estuvimos viendo, y era que bueno, al fin y al cabo sería esta transparencia la siguiente. Teníamos que, para ir bien, rechazando perturbaciones y rechazando y pudiendo seguir referencias tipo rampa, lo que interesaba era siempre que el controlador tuviera término integral. Y además veíamos que el seguimiento de las rampas era proporcional a 1 partido KI. En el estudio del rechazo de perturbaciones vimos que también aparecía la inversa de K sub I. Y vimos que la sobreoscilación dependía de la ponderación que la podíamos retocar. Luego vimos el tema de la amplificación del ruido de medida y vimos que era proporcional a Kp. ¿Vale? Ahora bien, K sub I es igual a Kp partido Ti. Entonces llegábamos a que una cosa nos pedía K sub I grande y la otra nos pedía K sub I P pequeña. Con lo cual ahí llegábamos a una pequeña contradicción. ¿Vale? Y esto consistía en la asignatura en ver cómo resolvíamos esa dicotomía, ese problema de contraprestaciones, ¿vale? Bueno, estuvimos viendo también el tema de la robustez, en qué se traduce, y estuvimos viendo el resumen de la relación que hay entre los objetivos y los parámetros. Creo que esta es la última transparencia que vimos, ¿puede ser? Sí, ¿verdad? Bien. Bueno, os ha quedado claro que en esta nueva temática del PID, que hemos empezado en este tema y que veremos en todos los temas que queda, empieza a haber mucha más nomenclatura. Solo, por ejemplo, el tema de los errores, tenéis aquí un listado de todos los tipos de errores que estudiamos. Básicamente lo que tenéis que ver es que cuando empiezan con I se refiere a integral, a una área, cuando pone la E se refiere al error, y en general, si no pone nada, en estos de mayúsculas se refiere al error ante perturbación, y los que son ante referencial lo ponemos explícitamente. Y luego al revés, los que pone EP o EV se refieren ante referencia, de posición, referencia escalón, de velocidad, referencia rampa, y cuando no se refiere a eso, sino ante perturbación, en ese caso se pone explícitamente. ¿Vale? Me refiero, las E minúsculas, el error en régimen permanente, pensado en general para referencias, excepto cuando es para perturbación, que lo escribimos. La integral del error, como el error ante perturbación suele ser 0, la integral se refiere siempre ante perturbación, y si no lo es, pues lo ponemos explícitamente. ¿Vale? Bueno, el tema, que esto se empieza a liar un poco más y tenemos que ver todavía más temas para ver explícitamente cómo hacer lo que es el diseño del controlador que tenga en cuenta todas estas contraprestaciones que hemos ido estudiando. ¿Vale? Bueno, lo último que vimos, que era el tema de la robustez, y a partir de ahí, cómo hacer el diseño. ¿Vale? Bueno, esta transparencia es el origen de todo lo que viene a partir de ahora, que es, ya hemos visto que el control tipo relé oscila, ya hemos visto que el controlador PID podría no oscilar, pero que hay que diseñar bien los parámetros para que efectivamente no oscile, para que sea rápido y para que no nos genere problemas con el ruido de medida. Todo eso lo hemos cuantificado, aquí lo tenéis numéricamente, que es lo rápido tiene que ver con K sub I, donde aparece Kp,
La amplificación del ruido tiene que ver con KP, y la robustez tiene que ver con ser lento y poco oscilatorio, que es un poco una combinación entre las dos cosas. Vale. Entonces, ¿cómo seleccionaremos el tipo de controlador así a grandes rasgos? Primero, seleccionaremos controlador tipo PI en el mundo real, en general. Es decir, cuando estéis en una situación real en industria, seleccionaréis un tipo PI normalmente por defecto. Si el PI lo consigue, os quedaréis con ese, porque solo hay dos parámetros y si alguien va a hacer la mano luego ahí a tocar algo, no os estropeará probablemente mucho lo que hayáis conseguido. ¿Vale? Luego, eso en el mundo real, que no es realmente lo que tenemos que ver en la asignatura, porque aquí tenemos que trabajar de una forma más numérica. Eso lo he dicho sin estar en las transparencias. Ahora, lo que realmente hay que hacer. Seleccionaremos un controlador tipo PI cuando tengamos mucho ruido de medida, porque un controlador tipo PI siempre va a amplificar menos el ruido que un PID. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en industria uno no puede predecir de antemano, cuando instala un sistema, los sensores si tienen ruido o no, porque muchas veces los ruidos de medida son fenómenos que no tienen por qué estar en régimen permanente, pueden aparecer de vez en cuando. Es decir, tú te acercas con tu móvil a una cadena de música y a veces en el altavoz habéis oído algún zumbido. No sé si os ha pasado alguna vez. Eso es que acabáis de provocar en los cables ruido de medición. Acabáis de provocar un ruido. Eso puede pasar en industria. Pasa un operador de una máquina cerca con su móvil que le está llegando un mensaje y eso acaba afectando a los cables, a la medición del sensor y a lo mejor se acaba viendo en el actuador que da unos movimientos rápidos inesperados. Con lo cual, el tema de prevenirnos del ruido de medida no es una cosa que haya que tener en cuenta siempre, sino también para momentos esporádicos que pudieran rompernos la máquina. ¿De acuerdo? Por ese motivo, el controlador PI, que amplifica menos el ruido, va a ser la situación más usual. ¿Vale? Bueno, con el controlador PI el único problema es que lo que obtendremos son respuestas suaves y lentas, pero cuando en industria lo que nos piden es una respuesta suave y lenta y con eso es suficiente, pues el controlador PI será suficiente. ¿Vale? O cuando el proceso tiene mucho retardo. Un controlador PID lo utilizaremos en las situaciones contrarias. Si tenemos un sensor muy fino, que no da error, no tiene ruido de medición, si necesitamos una respuesta muy rápida y si el proceso no tuviera mucho retardo. Bueno, lo del retardo, esto con pinzas, bueno, porque al final luego cuando hagamos el diseño veremos que lo de relacionar el término derivativo con el retardo, esa frase no está tan clara. Lo otro sí que tiene una demostración más matemática. Bueno, y utilizaremos el controlador POPD, es decir, cuando no hay término integral, solo en una situación concreta que ya estuvimos viendo el otro día. Y es cuando el propio proceso ya tiene un integrador. Porque el hecho de que el proceso ya tenga integrador hace que el error de posición sea cero, como vimos. Con lo cual, eso lo utilizaremos en robótica. En robótica se utiliza mucho el controlador proporcional, que solo tiene un parámetro, para conseguir controladores rápidos que puede que tengan error de posición debido a perturbación, pero esto a veces no nos importa. Por ejemplo, imaginad un robot manipulador que coge alimentos y los mete dentro de una caja. Van llegando por una cinta y los ordena, pues, ¿no?, en los baskets estos que hay con huequecitos para que queden ordenados. El manipulador probablemente tenga unas garras al final que da igual donde esté la fruta, el alimento, porque va a conseguir cogerlo, ¿no? Entonces te da igual que ese robot acabe ahí que ahí. Vas a conseguir coger lo que quieres. Ahora bien, lo que sí que te interesa en el brazo robot es que vaya muy rápido para poder hacer mucha más producción. Bueno, pues en esos casos donde queremos velocidad de respuesta y ajustar al milímetro lo que es el error de posición no es tan crítico, en esos casos, en robótica básicamente, se puede utilizar controlador P o PD. Bueno, aquí tenéis el resumen del barrido de controladores. Realmente aquí falta uno que no está, pero porque tampoco está siempre disponible, y es a la izquierda del todo, si podéis, incluido otro, que sería lo que se conoce como el controlador I. Un controlador que solo tendría término integral y borraría el término proporcional. Ese sería el controlador más lento de todos. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Bueno.
¿Vale? Aquí tendríamos el controlador más lento de todos y el controlador más rápido de todos. Ahí. Aquí tendríamos el controlador y... ¿Por qué no pinta esto? Pues no se sabe. Bueno, en fin, esto hace un poco lo que quiere, ya lo sabéis. Vale, el controlador I, luego iría el PI, luego el P, luego el PID y luego el PD. Eso es del controlador más lento al controlador más rápido. Pues realmente el controlador no es ni lento ni rápido. Un controlador es un algoritmo de control. Lo que vengo a referirme ahí es aquel controlador que va a conseguir una respuesta final en bucle cerrado más lenta o más rápida. Cómo frente a cambios de la referencia, la salida va a conseguir seguir esa referencia de una manera más lenta o más rápida. Y esto hace referencia a la amplificación del ruido que hay desde el sensor hasta el actuador. Recordad, esto de más lento o más rápido hace referencia a esta parte de aquí. Yo tengo una referencia a seguir, mi controlador, mi proceso, al cual también llega una perturbación. Bueno, la he puesto ahí arriba por ir más rápido, aunque ya sabéis que la podemos modelar aquí con un nodo sumador. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos nuestro controlador. Bueno, por cierto, muchas veces para ir más rápido también y por el hecho de que hay ponderación de la referencia, muchas veces vais a ver que voy a pintar para ir más rápido, bueno, más rápido incluso por ser más coherente. Voy a pintar los controladores como un sistema en el cual tenemos dos entradas. La referencia, y aquí tendríamos la salida, que se realimenta. Bueno, normalmente aquí vendría el ruido de medida sumado, ¿vale? Bueno, entonces, lo de más lento o más rápido hace referencia a cuando cambia la referencia o cuando cambia la perturbación, ¿qué es lo que hace la salida? Pues la salida seguirá la referencia y luego rechazará la perturbación, por ejemplo. Bueno, el orden en que llega eso ya. Y lo de la velocidad de respuesta, es decir, esto de aquí, hace referencia a eso, a este transitorio que tenemos aquí o a esta área. ¿Cuánto puede ser ese transitorio más rápido o esa área más pequeña en función de si usamos PI o PID? ¿De acuerdo? Bueno. Y esto de menos amplificación del ruido se refiere a lo siguiente. Yo tengo aquí mi proceso con mi perturbación, mi salida. Aquí tenemos el ruido de medida, que recordad que tiene ruido, es una señal de alta frecuencia. Aquí tenemos el controlador. Esto es la acción de control. Y nuestro controlador, en función de la medición y de este ruido de medida, acaba haciendo que el actuador tenga también un comportamiento que es variante en el tiempo. ¿Vale? Bueno, pues esta parte de aquí, lo de menos amplifica el ruido y más amplifica el ruido, se refiere a este canal de aquí. Este canal. Yo entro por aquí, por el ruido de medida, y el ruido de medida, mi controlador lo procesa y provoca que la acción de control tenga ese ruido. ¿Vale? Entonces, toda esta tabla de aquí hace referencia a este fenómeno, a lo que pasa desde el ruido de medida hacia el actuador. Lo que decíamos, pasa un tipet por allí con el móvil encendido y resulta que eso se traduce en que en mi nevera se vuelve toda loca y empieza a encenderse el compresor y a apagarse. Que sería algo que no esperábamos ese comportamiento, ¿correcto? Bueno, lo más normal en la asignatura es que, si no es que es un problema concreto de robótica o de diseñar un controlador a mano, diseñar un controlador a mano de tipo P, eso lo hicimos el otro día. Lo que pasa es que no puedo acceder a mis propias transparencias porque no sé qué pasa con la red. Pero si recordáis, el otro día estuvimos haciendo el ejercicio aquel en el cual... Bueno, es que tampoco tengo los parciales, claro, si no tengo red. Bueno, en el aula virtual ahí lo tenemos, ¿no? ¿Os acordáis el diagrama de bloques que había una K? Y que estudiamos en función de K lo rápido o lo lento que era. Eso era un controlador proporcional. Era un problema de control proporcional.
Era el primer parcial último que ha habido. Este ejercicio de aquí, esto al final y al cabo era un proceso, un controlador, tipo proporcional, ¿lo veis? Solo tiene la K, llamadle KP si queréis. Es lo mismo, simplemente que no había perturbación y no había ruido de medida, pero esto ya era un sistema de control. Entonces, como os decía, el caso del controlador proporcional lo estudiaremos poco. Serán cosas así tipo, pues eso, que se puede hacer a mano, o que es robótica concretamente porque nos lo dicen. Pero en general, en la asignatura con lo que vamos a trabajar es con controladores de tipo PI y de tipo PID, en general. Eso no quita que los otros, P, PD, I, esos también entran. También puede que hagamos cosas con ellos. Pero ya os aviso yo que lo más normal es que trabajemos con esos controladores, PI o PID. Bueno, fijaros, los controladores más lentos son aquellos que no tienen término derivativo y los controladores más rápidos son aquellos que tienen término derivativo. El término derivativo siempre tiende a llevarte a mayor velocidad, ¿lo veis? Y el término integral es el que siempre tiende a llevarte a menos velocidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de tener término integral, el que sea más ponderante, la parte proporcional, te hace ir más rápido. ¿Vale? Y puestos a tener parte derivativa, seremos más rápidos si nos quitamos de encima el lastre del término integral, que nos hace ir lentos. Pero ojo con ese lastre es el que más mola de todos. El término integral es el que hace que sigamos referencias. Es el que hace que cuando pulsas el cuarto en el ascensor acabes en el cuarto y no a mitad camino, aunque vayas lento. Con lo cual, el término integral siempre lo pondremos en general. Bueno, vamos a ver. Esto es lo que marca el índice de los temas que vienen a continuación. Estamos en el tema 6 y nos falta por ver el 7 y el 8. Bueno, pues tenemos que para diseñar controladores PID tenemos que seleccionar los valores de KP, TI, TD o N. Ahí tenemos varias técnicas de ajuste, o bien técnicas experimentales. Hacemos un experimento en un proceso de tipo escalón o con realimentación por relé y a partir de ahí extraemos datos y tenemos un controlador. Eso es lo que aprenderemos a ver hoy, ahora luego. O bien diseños basados en modelo matemático. Yo tengo un modelo matemático, tengo la GDS y a partir de ahí obtengo el controlador PID con fórmulas, haciendo operaciones matemáticas, explicaciones con polos, etc. ¿Vale? Bueno, en primer lugar veremos las técnicas experimentales que se basan simplemente en unos experimentos, tomar unas mediciones y eso ya nos chiva qué controlador PID es apto para ese proceso. ¿Vale? Que es algo muy usado en industria, pero no tiene como una base científica detrás. Y luego veremos el porqué de ese tipo de controladores, de dónde vienen, que serán las técnicas basadas en modelo matemático. Bueno, al final, en el diseño de controladores ahí tenemos, como ya hemos dicho antes, tenemos que llegar a un compromiso entre tres objetivos que puede que vayan enfrentados unos a los otros. Y es, no queremos amplificar el ruido de medida hacia el actuador, queremos ir rápidos cuando cambia la referencia o cambia la perturbación, pero queremos ser robustos, que el sistema no oscile, porque ser oscilatorio es un indicador de que si cambia el proceso, aquello oscilará todavía más y será inestable y se romperá. ¿Vale? Entonces, tenemos tres estrategias. Como hay tres objetivos contrapuestos, lo normal va a ser fijar dos y el otro, una vez los otros dos están fijados, el otro que sea lo mejor posible. Eso es en general lo que vamos a hacer. Por ejemplo, podemos fijar la robustez y la amplificación del ruido y optimizar la velocidad de respuesta, que vaya lo más rápido posible. Es decir, que oscile poco, claro, esto sí, casi siempre lo vamos a querer, que oscile poco, que mi actuador no se rompa. Y una vez me aseguras que oscila poco y el actuador no se rompe por el ruido de medida, ver lo más rápido que puedas. Sería eso. Siguiente opción. Fijamos la robustez y la rapidez de respuesta, es decir, que no oscile mucho, que es lo típico, que no se me rompa. Que responda rápido, bueno, pues yo creo que mi ascensor en 15 segundos me lleve del 0 al octavo. Más no. Y a partir de ahí, minimizar la amplificación del ruido. Bueno, pues puestos a querer esto, vamos a hacerlo de tal manera que los ruidos de medida me molesten lo menos posible. Y el último diseño sería, quiero ir así de rápido y quiero amplificar el ruido hasta aquí, más no, porque sé cuánto ruido hay, sé que me puede romper las cosas. Bueno, pues dado esto, maximiza la robustez, sé lo menos oscilatorio posible.
¿Está clara la idea? ¿Ha quedado claro lo que viene siendo el diseño o las estrategias que tenemos para ajustar PIDs? Bueno, los pasos que tenemos que seguir para diseñar PIDs van a ser, primero, estudiar el proceso. Bien, tenemos un sistema físico y bien hacemos una identificación, ¿vale? O bien hacemos un modelado. Es decir, o bien aplicamos lo del tema 3, de cojo las ecuaciones de los sistemas electromecánicos, térmicos y tal, me pongo ahí a hacer ecuaciones, o bien hacemos lo del tema 5. Excito el sistema, miro cómo responde, cojo los datos y saco una GDS. Por un medio u otro obtenemos una GDS o unos datos de entrada y salida. Con esos datos de entrada y salida, estudio el proceso y me planteo unos objetivos. Esos objetivos es lo que hemos visto en la transparencia anterior. Quiero que sea así de rápido, quiero que sea así de robusto, quiero que vaya con cuidado así con el ruido, amplifique tanto el ruido. ¿Vale? Es decir, esos objetivos de que no oscile mucho, que vaya rápido, lo traducimos a numeritos. Con error de posición, error de velocidad, sobreoscilación, tiempo de establecimiento, IAE, todo lo que hemos visto en las transparencias anteriores de cómo cuantificar con números el hecho de ir bien o ir mal para responder. Entonces, una vez tenemos el modelo matemático o la respuesta temporal y una vez tenemos las especificaciones, de ahí diseñamos un controlador con alguna de las técnicas que vamos a ir viendo. Diseñar el controlador es obtener KP, TI, TD, etc. Con esto, por lo que solemos hacer es simular y comprobar si va bien o no. Si no va bien, reajustamos el controlador o incluso decimos, uy, casi que voy a hacer otro experimento porque a mí la sensación que me da es que estos datos que he recogido de laboratorio eran poco significativos. Había mucho ruido y no he podido medir bien y por eso me está dando un controlador que no es bueno. Pues podemos ir, si es necesario, hacia atrás. Bueno, todo esto normalmente con simuladores y lo último de todo es ir a un laboratorio y ponerlo en marcha. Lo ponemos en marcha y como siempre reajuste. Es decir, aún puede pasar que vayas ahí y todo lo que habías calculado ahí con fórmulas enormes los retoques en la práctica real. Porque al final la realidad no tiene por qué ser como las ecuaciones. Las ecuaciones es un punto de partida o los experimentos que vayamos a hacer. Luego en la práctica se retoca. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora cómo diseñaríamos controladores de tipo PI para sistemas de primer orden. Bueno, antes de esto, voy a hacer cómo diseñaríamos controladores P para sistemas de primer orden. Es una tontería, pero nos va a dar una pequeña idea. Ya lo hicimos el otro día, pero en el examen. Pero fijaros, si yo tengo aquí una referencia, mi controlador, tipo proporcional solo, KP, y mi proceso, K partido 1 más tau por S. Aquí simplemente os quiero demostrar el hecho de que un controlador es capaz de cambiar la dinámica del proceso. Si yo miro cuál es la dinámica entre la salida y la referencia, tenemos cadena directa, partido 1 más el lazo cerrado. Al final esto nos va a quedar, lo hago directo, esto nos va a quedar 1 más tau por S más KP por K, ¿no? Por S, si yo multiplico arriba y abajo. Sí, ¿vale? Bueno, esto, fijaros que nos da esto, KP por K partido, bueno, tau por S más KP por K más 1. ¿Vale? Con lo cual, ¿cuáles son los polos del sistema? ¿Quién me dice cuáles son los polos o el polo del sistema? Es coger el denominador e igualarlo a 0, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Muy bien, menos KP por K y menos 1 partido tau. ¿De acuerdo? Es decir, originalmente sin controlador, este proceso tenía una dinámica de 1 partido tau, ¿lo veis? Un polo en menos 1 partido tau. Si yo ahora le pongo ganancia positiva, ese polo de menos 1 partido tau cada vez es más negativo. Es decir, mi sistema en bucle abierto tenía el polo originalmente aquí, ¿vale? Y conforme ponemos más ganancia en el controlador,
conforme ponemos más ganancia en el controlador, resulta que este polo se aleja más del origen. Es decir, cada vez es más rápido ese polo. ¿De acuerdo? Bueno. Por otra parte, el error de posición, es decir, el límite, el valor al que tiende I cuando R es un escalón unitario en el infinito, que eso es G, esta función de transferencia, cuando S es igual a 0, y si esto le llamamos M de S, el valor M de 0, que es la ganancia estática, esto queda Kp por K partido 1 más Kp por K. Con lo cual, el error de posición no es 0. Es decir, cuando yo cambio una referencia una unidad, la salida no cambia una unidad. Va a cambiar esto, que es 0,90 y algo. No será el 100%. ¿Me seguís? Esto puede ser todo lo grande que queramos, este valor. Pero esto está ahí siempre. Con lo cual, esto nunca dará 1. Dará 0,90 y algo, que significa que cuando la referencia cambie una unidad, la salida cambiará, pues, 0,90 y algo, lo que diga este cociente. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos mismos cálculos, si los hacemos cuando el proceso también es de primer orden, pero el controlador es un PI en lugar de un P, se lía un poco más la cosa, ¿vale? Y si además ponemos la ponderación de la referencia, hacemos el cálculo y tenemos que entre referencia, bueno, aquí es que no está escrito, esto de M, esta M se refiere a cómo cambia la salida cuando cambia la referencia. Me lo dejo ahí en la transparencia. ¿Cómo cambia la salida cuando cambia la referencia? ¿Cómo lo calculamos? Recordad. ¿Quién se ha memorizado ya la formulita? Que me lo diga. ¿Cómo lo calculamos? Cadena directa partido 1 más enlace cerrado, ¿no? Recordad que tenemos la semana que viene un examen y eso tenemos que saberlo ya. Cadena directa. Desde la R hasta la Y. Cadena directa es ir por aquí. ¿Qué nos queda? CFF por G. ¿Vale? CFF por G. ¿Lo veis? Partido 1 más el lazo cerrado, más porque hay un signo menos aquí. Y nos queda el lazo cerrado G por C, ¿lo veis? 1 más G por C, ¿correcto? Bueno, donde pone CFF pongo esto. Donde pone G, pongo la G que hemos quedado que es K partido 1 más tau por S. Y lo mismo aquí con la C que sería este controlador. Bueno, todo eso me lleva a este sistema, que este sistema, si os fijáis, tiene la pinta. Tiene la pinta de, bueno, aquí estos son números, una ganancia, esto es un 0, ¿lo veis? Hay un polinomio con la S. Y abajo tenemos un polinomio en S al cuadrado. S cuadrado más algo por S más algo. Bueno, pues todos los elementos dependen o del controlador, del proceso, que es K y tau, ¿lo veis? K y tau, K y tau, K y tau, o del controlador, que tiene como parámetros Kp, Ti o B, como ponderación de la referencia. Y ahí tenemos Kp, T sub I, ¿vale? La cuestión, este sistema lo podemos asemejar a uno de segundo orden estándar con 0 adicional, ¿lo veis? ¿Vale? Es decir, recordad, un sistema de segundo orden estándar es aquel que respondía de esta forma. Y uno de segundo orden estándar con 0 adicional era aquel que ahora, fijaros, con 0 adicional es de grado relativo 1, con lo cual eran aquellos que salían disparados hacia arriba y hacían así. Bueno, pues vamos a tener una respuesta como esta, con un controlador PI. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros que la parte real de los polos, lo rápido que va a ir el tiempo de establecimiento, lo va a marcar K sub P. ¿Lo veis aquí? Y fijaros que este término de aquí, que es el de 2 por chi por omega n, ese es el que marcaba el tiempo de establecimiento. Fijaros que el tiempo de establecimiento de un sistema de este tipo era 4 partido chi por omega n, ¿correcto? Con lo cual, esto de aquí, fijaros que el sistema de segundo orden es 2 por chi por omega n, ¿no? Esto de aquí. Esto aquí es 2 por chi por omega n. Con lo cual, si yo quisiera cierto tiempo de establecimiento, yo ya tendría cuánto vale chi por omega n, ¿no? 4 partido ese tiempo de establecimiento. Si yo digo que esto vale 2 por chi por omega n, lo sustituyo por eso, pues bueno, yo de aquí ya podría despejar Kp, ¿lo veis? Entonces, dado un deseo de tiempo de establecimiento, mi controlador PI debería tener una Kp concreta. ¿De acuerdo? Acabamos de vincular Kp con lo rápido que va. ¿Ha quedado claro esto? Bien. Por otra parte,
esto de aquí nos va a marcar lo oscilatorio, que es el sistema, ¿no? La frecuencia de las oscilaciones. Y esa frecuencia de las oscilaciones, si os fijáis, una vez ya hemos fijado Kp, solo depende ya de T sub i, porque K y tau es el modelo del sistema, y ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la ganancia estática de esto? ¿Quién me lo dice? Cuando la referencia cambia una unidad, ¿la salida cuánto cambia? Eso se calcula con la ganancia estática, ¿no? La ganancia estática nos dice cuando yo cambio la entrada a una unidad, ¿cuánto cambia la salida? Entonces, ¿cuánto vale la ganancia estática de esto? S lo hacemos 0, S lo hacemos 0, S lo hacemos 0, S lo hacemos 0. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 1. Y es que obligatoriamente ha de valer 1, no hay otro resultado posible. ¿Por qué? Porque el controlador tiene término integral. Y eso ya lo hemos dicho, cuando el controlador tiene término integral, allá donde vaya la referencia, acabará la salida siguiéndole. Recordadlo, no lo olvidéis. Cuando un controlador tiene término integral, el error de posición es 0, lo cual significa que cuando cambie la referencia, la salida va a cambiar lo mismo. Es decir, que la ganancia de referencia a salida vale 1. Lo que haga la referencia lo imitará la entrada a la perfección. En términos de régimen permanente. En medio, pues hará el transitorio que sea. ¿Esto está claro o no? Bueno, aquí solo quería que lo comprobarais con letras y números y tal. Si yo hago S igual a 0, S igual a 0, S igual a 0, K por Kp partido tau y Ti, pues K por Kp partido tau y Ti, eso dividido eso da 1, ¿no? Es decir, no había que hacer tanto cálculo, era ver que había lo mismo en el numerador que en el denominador. Bueno, pues ya habéis visto que Kp nos va a hablar de lo rápido que va el sistema, T sub i nos va a hablar de lo oscilatorio que es, y la combinación de los dos, de Kp y de Ti, la combinación es lo que nos va a llevar a que haya más o menos amortiguamiento, es decir, a lo robusto que es el sistema. ¿Ha quedado claro esto? Vamos a verlo. ¿Cómo haríamos el diseño? Por ejemplo, un diseño. Fijaríamos la robustez eligiendo un amortiguamiento entre 0,7 y 1. ¿Os acordáis que el amortiguamiento en sistemas de segundo orden estándar vimos que era lo que provocaba muchos picos, ¿no? Entonces, lo normal es fijar una robustez entre 0,7 y 1. Que esto significa que los polos tengan 45 grados o menos en la ubicación en el plano complejo. ¿Vale? Con chi igual a 1 no oscila y con chi igual a 0,7 oscila un poquitín. ¿Vale? Y, por ejemplo, elegimos Kp, que es la amplificación del ruido. Y si elegimos Kp, que es la amplificación del ruido, solo con eso ya obtenemos T sub i. ¿Cómo? Bueno, pues si hemos fijado la robustez, simplemente habría que despejar de ahí chi en función del parámetro que nos falta, que sería T sub i. Bueno, aquí tenéis la forma de despejarlo, no hace falta que lo hagamos, y sería esta fórmula. Es decir, si yo elijo un amortiguamiento determinado y yo elijo una amplificación del ruido determinada, recordad el triángulo, no lo olvidéis. Robustez, amplificación del ruido, lo que viene siendo Kp, y velocidad de respuesta. Velocidad de respuesta, que es lo que tiene que ver con K sub i. Bueno, pero la velocidad de respuesta tiene que ver con K sub i, pero la podemos medir con el tiempo de establecimiento, con el IAE, de muchas maneras. ¿Vale? Y esto es lo oscilatorio que es, que en este caso de sistemas de segundo orden estándar lo podemos medir con chi. ¿Vale? Entonces, en este ejercicio estamos diciendo, fijamos la robustez, es decir, chi, la oscilación. Elegimos la amplificación del ruido de medida. Bueno, pues ya solo nos falta decidir la velocidad de respuesta. Bueno, en este caso no se puede decidir nada porque solo hay 2 grados de libertad. ¿Lo veis o no? En un controlador PI solo tenemos Kp y Ti, no hay más. Como solo hay Kp y Ti, realmente solo podemos elegir 2 cosas, la otra viene impuesta. Por eso en estos casos el diseño es un poco diferente y es, si fijo la robustez y la amplificación del ruido, mi controlador PI es este. Kp igual a la amplificación deseada y T sub i igual a esta fórmula de aquí, donde entra en juego el amortiguamiento, ¿vale? Y luego tocaríamos la B. Otra opción, fijamos la robustez con chi y elegimos
K sub I, a partir del IAE deseado, por ejemplo, igualando coeficientes, como K sub I es igual a KP partido TI, al final nos quedaría que KP tendría que valer esta formulita de aquí y T sub I tendría que valer esta formulita de aquí. ¿De acuerdo? Simplemente en este caso va con fórmulas. Es un poco como lo de la pizarra de qué polo tenemos, tal, pero a lo grande, con un sistema de segundo orden estándar. Habría que operar mucho más. Para no hacerlo, os pongo ahí directamente el resultado. Es un buen ejercicio, sobre todo para el parcial que nos viene ahora, sacar esto, vosotros. Es decir, ¿por qué ha llegado a estas fórmulas? Ah, porque está diciendo que el amortiguamiento ha de valer eso. Y os ponéis a despejar y veis el por qué la KP del controlador debería ser esto y la T sub I del controlador debería ser esto. Otra opción, por ejemplo, elegimos el tiempo de establecimiento del 98%. Fijaros que lo que estamos haciendo ahora es al revés, elijo la robustez y elijo la velocidad de respuesta. Hemos hecho un ejemplo con KI, ahora estamos haciendo otro ejemplo con tiempo de establecimiento. ¿Vale? Bien, y dice que el tiempo de establecimiento lo elijamos no demasiado bajo, es decir, que por lo menos sea 0,4 veces mayor que, o sea, perdón, que por lo menos sea mayor que una décima parte del tiempo de establecimiento propio del sistema. Y el sistema en bucle abierto tenía ya un tiempo de establecimiento de 4 veces tau. Pues por lo menos que vayamos más rápido que una décima parte. Es decir, no podemos coger un horno que tiene una dinámica de 1 hora y pedirle que responda en tan solo 5 milisegundos. No tiene sentido. Tiene que ser del orden de magnitud. Eso es lo que pone en ese comentario. ¿Vale? Bueno, pues a partir del tiempo de establecimiento, que recordad que el tiempo de establecimiento es lo que habíamos dicho. El tiempo de establecimiento lo teníamos a partir de aquí, porque el tiempo de establecimiento era 4 partido chi omega n, esto de aquí es 2 por chi omega n. Entonces, fijar el tiempo de establecimiento de alguna manera ya nos fija K sub T. Si tenemos chi determinado ahí, ¿vale? ¿Qué es este? Vamos aquí. Vale, ahí lo tenéis. Fijaros, KP con un tiempo de establecimiento determinado vendría ya dado. Eso viene de despejar lo que os he dicho en la transparencia anterior, que lo podéis practicar vosotros. ¿Vale? Y en ese caso, ya T sub I con la otra ecuación lo despejaríamos y nos daría esto. Es decir, estas 3 transparencias está bien que os las hagáis a mano porque así practicáis con el sistema de segundo orden estándar y acabaréis de entender mejor esto, tratando de buscar estos diseños. Lo repito, tenemos un controlador PI para un proceso de primer orden. ¿Cómo se diseña? Fijamos la robustez fijando chi a un valor determinado y tenemos varias opciones. Queremos que la amplificación del ruido sea tanto. Pues KP valdrá ese valor y T sub I valdrá este valor de aquí. Segunda opción, queremos una velocidad de respuesta marcada por cierto valor de KI. Pues KP valdrá esto y TI valdrá esto. Queremos cierto tiempo de establecimiento, pues KP valdrá esto y TI valdrá esto. ¿De acuerdo? Bueno. Otra opción. Fijamos la robustez y queremos que KP sea igual a esto que amplifica el ruido. Ah, perdón. No. Ahora estamos en otro ejemplo. Lo digo porque la transparencia no es muy aclaradora, no tiene muchos coloritos para avisar de que ha habido un cambio. Aquí acaba de llegar ahora un cambio drástico respecto de lo anterior. Y es que ahora estamos con un sistema que es un integrador puro. Solo aparece una K, no hay tau. Igual con este sí que podéis hacer las ecuaciones a mano porque es más fácil todo. Hay un parámetro menos, hay menos ecuaciones, etcétera, ¿vale? Bueno, pues para un sistema que solo tiene K partido S, si hacemos cadena directa partido 1 más enlace cerrado, las ecuaciones son estas. También son de segundo orden estándar, pero bueno, tienen menos, como no hay tau, hay menos complejidad, ¿no? En las ecuaciones. Diseños posibles, lo mismo. Fijamos la robustez y fijamos el otro y el otro pues se busca. Fijamos la robustez, por ejemplo, con una chi entre 0,7 y 1. Elegimos cierta KP. Bueno, pues es decir, cierta amplificación del ruido, con lo cual ya tenemos KP. ¿Qué valor de T sub I ponemos? Bueno, pues igualamos coeficientes y despejamos y nos quedaría este valor de T sub I. ¿Vale? Bueno. El factor de la ponderación B, igual que siempre, hay que ponerlo bajito para que baje la sobreoscilación. Otro ejemplo.
con integrador puro, ¿eh? Estamos en lo mismo. Estamos en un sistema que tiene esta pinta. Tenemos este proceso, opciones, fijo la robustez y elegimos K sub i para conseguir cierta velocidad de respuesta. Bueno, pues aquí tenéis las fórmulas que nos dirían qué KP habría que poner y qué T sub i habría que poner. Y os dejo como ejercicio obtener esas ecuaciones. Otro ejemplo, elegimos la robustez y elegimos el tiempo de establecimiento. Despejamos y nos quedaría que KP debería ser esto y T sub i debería ser esto. ¿Vale? Bueno, finalmente voy a acabar el tema explicándoos muy velozmente, cuando ya tenemos diseñado un PID, cómo se implementa. Es decir, cómo cogemos un controlador PID y lo ponemos efectivamente en marcha dentro de un ordenador. ¿Qué pasos habría que seguir? Porque fijaos, los PID sirven para controlar procesos industriales reales, pero a su vez son algoritmos programados en una plataforma programable. Ahí hay dos naturalezas diferentes que ¿cómo hacemos para que interaccionen? ¿No? Algo falta ahí. Bueno, para poder interaccionar, lo que tenemos es, primero, que poner sensores y actuadores, evidentemente, y luego tenemos que poner lo que son los convertidores analógico-digital y digital-analógico, que son elementos que transforman la información del mundo analógico, mundo físico real, en información digital, que es con lo que operan los ordenadores. Esos convertidores analógico-digital y digital-analógico, en el lugar más evidente que lo tenéis es los equipos de música. Un CD, por ejemplo, de música o un fichero en MP3 son una serie de números, unos y ceros, información digital, que acaba saliendo por un cable a los altavoces o a los auriculares con información ya analógica, que genera un cambio de presión de aire para que tú oigas música. Haya habido una conversión. Y pasa lo mismo del revés. Cuando tú le hablas al WhatsApp y eso acaba en un mensaje que se envía a otra persona, son datos. Tú no envías presión de aire que genera sonidos. Tú lo que envías son números, datos, ¿no? Entonces haya habido una conversión del mundo analógico al mundo digital. Bueno, pues esos convertidores, analógico-digital y digital-analógico, son los que nos permiten interaccionar con algoritmos programados con el mundo físico real. Pero esa interacción se tiene que llevar a cabo de forma temporizada. Es decir, tú no estás convirtiendo todos los instantes de tiempo del mundo, sino que solo conviertes en ciertos instantes de tiempo determinados. Es lo que se conoce como muestreo. Bueno, pues una de las cosas que hay que hacer para implementar el controlador es la señal que me da el sensor, muestrearla, solo adquirirla cada cierto tiempo. Con esa señal adquirida cada cierto tiempo, esto sería una señal real y las bolitas serían los instantes en los cuales he adquirido la señal. Con esta señal adquirida cada cierto tiempo calculo el controlador, pero solo cada cierto tiempo. Y cada cierto tiempo tomo la decisión de cómo actuar sobre el proceso. Claro, yo solo he tomado esta decisión cada cierto tiempo. ¿Qué hacemos en medio? Bueno, pues ¿qué hacer en medio? Es lo que se conoce como retención. Es decir, ¿cómo me invento yo señales analógicas a partir de señales digitales? Pues hay muchas formas. Una de ellas es la retención, que consiste simplemente en el último valor que yo haya enviado a mi convertidor, lo mantengo hasta que no me digan lo contrario. Eso es lo que se conocería como retenedor de orden cero, que lo que hace es, retengo con un polinomio de orden cero, es decir, una constante, el último valor que me hayan dicho. Simplemente lo que voy decidiendo lo traduzco al proceso así. Hay otros retenedores, por curiosidad os los pinto, que enseguida lo entenderéis, que son los retenedores, por ejemplo, de orden 1. Retenedor de orden 1 lo que hace es mantener no el valor constante, sino la pendiente. Un retenedor de orden 1 lo que haría es, a partir de cada nuevo valor, generaría señales que mantienen la pendiente. Por ejemplo, en este instante de tiempo, imaginaos que de antes hubiera aquí un valor. Pues lo que habríamos hecho aquí es enviar esta señal. En este instante de tiempo, que del instante anterior tenemos esta pendiente, hubiéramos enviado este valor. ¿Vale? En este instante de tiempo, que desde aquí teníamos esta pendiente, pues hubiéramos enviado este valor. En este instante de tiempo, que desde antes teníamos esta otra pendiente, hubiéramos enviado este valor. ¿Vale? Aquí hubiéramos enviado este valor. Aquí hubiéramos enviado este valor. Y aquí hubiéramos enviado este valor. ¿De acuerdo? Esto que estoy pintando ahora sería un retenedor de orden 1. ¿Es la idea? El que teníamos en la transparencia inicialmente era un retenedor de orden 0, este sería uno de orden 1,
Y luego habría otros que son de orden 2, pues que tratan de enviar un polinomio interpolando, lo que sea, en fin. Lo que hacemos aquí con el retenedor normalmente es poner un ZOH 0, zero, order holder, hold, mantenedor de orden 0. ¿De acuerdo? ZOH. El ZOH, como os he comentado, es el que mantiene el valor constante último que me hayan enviado. Perdón. ¿Vale? Bien. Bueno, pues con el retenedor de orden 0, ahora lo que tenemos que pensar es qué va aquí en el controlador digital. Esto que va aquí en el controlador digital realmente ya lo hemos hecho en el caso del control tipo relé al principio del tema. Un momento para atrás mucho. En el control tipo relé ya estuvimos viéndolo. ¿Qué habría que hacer en el controlador? Dijimos, leer el valor de la entrada con una rutina periódica, que aquí ya lo dijimos, que había que hacer algo cada t segundos. ¿Vale? Acá ahora vamos a entrar en más detalle. Había que leer el valor de la entrada, calcular el valor de la referencia y en función de eso calcular la acción de control y actualizar la salida. Y estuvimos viendo eso para un control tipo relé como era, y era simplemente mido la entrada analógica, el sensor, mido lo que me pide el usuario y aquí hago el cálculo. Si la referencia se pasa de la salida, Umax, si no, Umin, tal, y luego actualizo la salida. Bueno, pues esta idea, ahora en vez de esto tenemos un controlador PID. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esa misma cosa con un controlador PID. Primero, leemos, bueno, fijaros que esto de aquí está haciendo referencia a el controlador que tenemos aquí, que recibe la referencia, la salida y la acción de control es lo que devuelve. Fijaros que ahora en lugar de hablar del tiempo hablamos de KT, porque K es un contador. K vale un número entero. K vale 0, 1, 2, 3. Es un número entero que cuenta el número de muestra. Con lo cual los instantes de tiempo T ahora se traducen en K por T. Es decir, los instantes de tiempo T aquí dentro solo existen cada veces el periodo de muestreo. Y T es el periodo de muestreo, el tiempo que va entre muestras. Entre que hemos hecho esta toma de mediciones y entre toma de decisiones aquí. Con lo cual, primero leemos el valor del proceso de la salida, el valor de la referencia, hacemos el cálculo de la acción de control y lo actualizamos, lo llevamos al retenedor. Esto de aquí, de crear UDT a partir de UDK, esto se refiere a enviar hacia el retenedor. Lo que hemos explicado antes, que a partir de un valor discreto, de vez en cuando, obtenemos un valor continuo entre medio. Vale. Por ejemplo, en el caso del controlador proporcional, simplemente la acción de control será proporcional al error. Pues simplemente el error que hayamos medido en ese instante nos da la parte proporcional. El término integral, ahora vamos a ver cómo hacerlo. ¿Cómo podemos hacer el término integral? Recordad que una integral es un área. Bueno, pues vamos a ver cómo aproximar esa área. El área que tenemos hasta el instante KT, esto de aquí, toda esta área que tenemos aquí, la vamos a dividir en dos áreas. Una, que será esta que estoy encuadrando aquí. Un área es la que ya teníamos hasta el instante anterior y le sumamos un área nueva. Esto es el área. Aquí queremos calcular el área en el instante K. Toda la integral hasta el instante K. Toda esta área le llamaremos integral hasta el instante K menos 1. Entonces, lo único que tengo que hacer para obtener K es sumar lo que yo ya tenía acumulado de antes más la nueva área a sumar. Esa es la idea de la aproximación. Es decir, es un poco como cuando os definieron que era la integral con la suma de Riemann, ¿no? ¿Eso no lo habéis visto en cálculo? ¿No? Lo de la integral, que es ir haciendo sumas diferenciales de área y tal. ¿No habéis visto cosas de esas? Bueno, pues es la misma idea. Con lo cual, la integral, toda esta área, será igual a esa integral hasta el periodo anterior más la última área que sumo, con lo cual esto es la propia definición del área que estoy buscando, pero en el periodo anterior. Le llamaré IK menos 1.
Y este término de aquí es lo último que sumo. Pues lo aproximo todo esto como un rectángulo que tiene esta área y eso es lo que sumo. Finalmente, el término integral se calcula como el término integral en el periodo anterior más la ganancia integral, lo único que en discreto. Le tenemos que poner aquí, esto de aquí es como si fuera K sub I por el periodo de muestreo. Fijaros, KP partido de I. Y esto lo sumamos al término proporcional, ¿de acuerdo? Bien, bueno, fijaros, esto de aquí, a ver, es que aquí igual ha quedado un poco solitario y no se ve de dónde viene, pero todo esto viene de que la acción de control, recordad que era Kp por el error más 1 partido T sub I por la integral del error. Viene de aquí. Bueno, pues estamos hablando de cómo calcular este término de aquí. Kp partido Ti por la integral del error, que es lo que tenéis ahí, ¿lo veis? Bueno, la parte proporcional ya la hemos visto en la transferencia anterior. ¿Cómo haríamos esto en un microcontrolador, en un ordenador programado en un lenguaje como podría ser C, o MATLAB, o Python, o Java, cualquier lenguaje que conozcáis? Bueno, pues se haría de la siguiente forma. I igual a la entrada analógica, R igual a la entrada analógica, y el cálculo sería el siguiente. Primero calculamos el error, referencia menos salida. Luego calculamos el término integral más Q sub I por término integral. Y luego calculamos la acción de control, Kp por el error más término integral. Aquí es donde estamos llevando a cabo lo que hemos visto todo este tema. Esta cosa que hemos dicho que es nuestro controlador es en esta ecuación donde se lleva a cabo. Solo que esto hace referencia a este término multiplicado por Kp, vaya. Y lo calculamos así. Es decir, esto de aquí hace referencia a Kp partido T sub I por la integral del error. ¿De acuerdo? Y esto es precisamente el error. Y simplemente vamos calculando de lo más pequeño hacia lo más grande hasta obtener la acción de control. Bueno, y finalmente enviamos al retenedor ese valor. Bueno, resulta que hay que tener en cuenta en la implementación el hecho de que la acción de control sature. Cuando la acción de control satura, resulta que el término integral sigue creciendo y hay que esperar a que el error sea negativo, para que este término empiece a hacer decrecer el término integral y, por lo tanto, empiece a hacer decrecer la acción de control y, por fin, la acción de control alcance valores que efectivamente se pueden aplicar sobre el proceso. Entonces, pasa mucho que cuando ponemos un cambio en forma de referencia tipo escalón cerca de los límites del sistema, si la acción de control satura, el término integral provoca que su propia existencia, hasta que el error no sea negativo, no va a empezar a decrecer y su propia existencia va a retardar el hecho de que la acción de control efectivamente controle. ¿De acuerdo? Entonces nos va a provocar esta sobreoscilación tan grande. ¿Cómo lo corregimos? Simplemente diciendo que cuando haya saturación, que el controlador... Bueno, a ver, es que aquí... Bueno, esto no lo leáis de momento y os digo, es que lo he puesto demasiado complicado desde el principio. Imaginaros, hacemos primero el cálculo de la acción de control, error, término integral, calculo la acción de control y miro si satura, ¿no? Y entonces ahora lo que haríamos es, bueno, pues si la U ha saturado, es decir, es igual a U max, o, bueno, el O se pone así, ¿vale? O la U ha saturado por abajo, es igual a I min, U min, entonces es cuando yo haría que el término integral no se hinchara. ¿Cómo? Pues el término integral lo devuelvo a lo que valía antes. ¿Vale? Esto es lo que sería la saturación estándar. Ahora bien, lo que pasa con esto es que a veces resulta que la acción de control satura por arriba o por abajo, pero por culpa de la ponderación de la referencia que he puesto aquí. Con lo cual hay que tener en cuenta por culpa de quién ha ponderado. De si por el término, por culpa de quién ha saturado, de si por culpa de la parte proporcional o del término integral. Bueno, y eso se mira de esta forma que estamos viendo aquí. Simplemente, cuando calculamos la acción de control, primero miramos si se ha ido de madre por abajo y es por culpa del término integral, o si se ha ido de madre por arriba y es por culpa del término integral. En ese caso es cuando hacemos decrecer el término integral. Bueno, son detallitos ya de programación, tampoco le vamos a dar más vueltas. Y aquí tenéis la diferencia de cómo es la acción de control calculada y aplicada con y sin anti-WinDAP. Sin anti-WinDAP nos pasamos de madre
y el proceso realmente no puede verlo porque la acción de control aplicada es esta de aquí, está saturada, y entonces la salida hace esto. Y con anti-WinDAP nos ajustamos mejor el cálculo a lo que realmente se aplica y entonces no oscilamos tanto, no sobreoscilamos tanto. ¿Vale? Bueno, aquí tendríais el controlador PID con filtro, simplemente se añade una ecuación respecto de lo de antes, lo único que cambiaría, y el hecho de que como la derivada exige tener la salida actual y la salida anterior, bueno, pues hay que memorizar el valor de la salida anterior. Y ahí tendríais los parámetros que hay por aquí, PD, QD y tal, cómo se relacionan con los parámetros del sistema. Bueno, ¿cómo seleccionamos el periodo de muestreo? Pues básicamente se selecciona un periodo de muestreo tal que en bucle cerrado aquí, cuando haya un cambio de referencia, entre el 0 y sobrepasar la salida, en el tiempo de subida que llamábamos, que hayan entre 6 y 20 muestras. Ni muy pocas ni demasiadas. Hay que elegir el tiempo que toca. Bueno, resultados de aprendizaje de este tema 6 que acabamos de acabar. Distinguir entre señales de referencia, acción de control, perturbación, salida, medición, ruido y errores. Describir y formular el control tipo relé y el control tipo PID. Conocer los parámetros del control tipo relé, la amplitud, la histéresis, etc. Conocer los parámetros en el PID, KP, TI, TD, N, etc. Por otra parte, evaluar las prestaciones en un bucle de control, es decir, saber calcular el error de posición, el error de velocidad, el error de perturbación, etc. Reconocer o calcular transitorios, saber medir el tiempo de establecimiento, saber medir la sobreoscilación, el IAE. Entender el fenómeno de la amplificación del ruido de medida del sensor hacia el actuador, que se amplifica según C de infinito, que esto vale Kp o Kp por 1 más n, en función del tipo de controlador. Vale. Medir prestaciones a partir de señales en un bucle de control. Pues tiene que ver con lo de antes, saber medir tiempo de establecimiento, etc. Predecir prestaciones a partir de parámetros del controlador. Si yo tengo mi controlador y sé el valor de Kp, sé cuánto amplificará el ruido. Si yo tengo el valor de KI, sé qué IAE tendrá, porque era 1 partido KI. Identificar el compromiso entre prestaciones para el diseño, diferenciar las estrategias, el hecho del triángulo que tenemos aquí, que minimizamos y que fijamos, y reconocer las dos técnicas de diseño que habrán a partir de ahora. La técnica de diseño experimental, que es el tema 7, y la basada en modelo, que es el tema 8, bueno, y también es lo que ya hemos visto para sistemas concretamente de primer orden, que eran muy sencillos. Lo que pasa es que os he dado las fórmulas directamente, no las hemos sacado. Pero eso ya era un diseño basado en modelo. Vale. Y finalmente, que es lo último que hemos visto rápido, que conozcáis la problemática de la implementación. El muestreo, la conversión analógico-digital, la saturación, el anti-WinDAP, cómo se programaría, etc. ¿Vale? Bueno, como veis, es un tema en el cual hemos visto ya muchas cosas y bueno, lo único que quiere decir esto es que tenéis que ir estudiando y no perderos. Yo voy a continuar ahora con el tema 7. Ni el tema 6 ni el tema 7 entran para el parcial. Pero yo tengo que continuar porque el calendario no ha sido muy afortunado este año, pero no puede haber otro por los lunes festivos y cosas. Y resulta que el lunes 2 grupos ya hacéis la sesión de problemas relacionadas con el tema 6 y el tema 7. Con lo cual, aunque nos queda poco tiempo, yo tengo que presentaros el tema 7 de qué va y directamente haremos problemas el lunes, algunos de vosotros. Otros tendréis que esperar a luego del parcial y tal, creo, ¿no? Porque martes y miércoles no hay clase, ¿o sí? De teoría. A ver, un momentín. Ah, el martes sí que hay teoría. El martes hay teoría, pero yo continuaré. Bueno, pues eso, el martes que viene continuaremos con los problemas aquí de... Con los problemas de este tema, ¿vale? Del tema 7. ¿Vale? Bueno, pues como os decía, no nos queda otra que seguir avanzando, aunque tengamos un parcial. Yo entiendo que puede sonar extraño, pero hay que avanzar. Por cierto, voy a hacer un pequeño inciso, que alguien me lo ha preguntado por correo, pero entiendo que puede ser interesante para todos. Alguien me ha dicho,
Oye, pone en el parcial que la nota es recuperable. ¿Qué significa eso? Para poderla recuperar tengo que hacer el examen. Yo no entendí muy bien la pregunta. Yo simplemente os explico qué dice la normativa de exámenes que significa nota recuperable. La normativa de exámenes no dice nota recuperable como que la evaluación continua llega al examen final y la vuelvo a hacer porque me apetece. No. Lo que dice la normativa de evaluación de la universidad es que en la segunda convocatoria y posteriores, extraordinaria final de carrera y ese tipo de cosas, hay cosas durante el curso normal que tú tienes derecho a volver a optar a obtener cierta nota, para que en suma tú siempre puedas aspirar al 5. Imaginad una asignatura donde el examen solo va a leer al 10%. O apruebas en la primera convocatoria o nunca más tienes posibilidad de recuperar, de aprobar. Simplemente la normativa hace referencia a eso, a la posibilidad siempre de poder aprobar, incluso arrastrando ceros en evaluaciones continuas. Se refiere solo a eso. Y nosotros, en base a esas definiciones, en base a lo que hemos planteado el concepto de recuperación. Es decir, la asignatura está pensada para que hagáis los problemas previos, o sea, los problemas de autocorrección del aula virtual asociados a sesiones de problemas. Las sesiones de laboratorio, que de la propia presencia, anotando cosas relacionadas con la experiencia que habéis vivido allí, tomando datos y tal, también puntúa. Otra evaluación asociada a ir a un pequeño examen de entrenamiento del examen final. Y todo eso además lo hacemos muchas veces. Hacemos 4 veces lo de los entregables por el aula virtual. Hacemos 4 o 5 veces, 4 veces lo de... ¿Cómo está? 5 veces lo de los entregables, 4 veces el ir al laboratorio, 2 parciales y además el examen final. Además, por el tema del mundo este raro que nos toca vivir ahora y que no sabemos y de repente nos envían para casa y tal, por lo que pudiera pasar, además le hemos dado un montón de peso este año a los parciales. De manera que el examen final este año, si no recuerdo mal los números, creo que en lugar del 60% de la asignatura va a valer el 40%, porque hemos duplicado los parciales. En lugar de que cada parcial valga el 10% de la asignatura, este año vale el 20% cada parcial, ¿no? Si no recuerdo mal, lo tenemos del primer día. Bueno, pero esto no significa que en el examen de enero alguien diga, yo como no lo hice, recupero el parcial volviéndolo a hacer o no sé qué. No, para nada. Eso significa que si alguien ahora no aprobara la asignatura en la primera convocatoria, en el examen de junio, según lo que haya pasado con los parciales, tiene la opción de cambiar la ponderación del examen final en lugar de un 40% por un 80%, para asegurar, según normativa de exámenes, que aprueba la asignatura. Pero no volvéis a hacer el examen. O sea, solo hay una única oportunidad física de hacer el examen. Lo que se recupera es la nota asociada a, no la prueba. O sea, no se repiten las pruebas, sino que en convocatorias posteriores la nota que tenía asociada a esta prueba se transfiere esa nota al examen final. El examen final, en vez de valer 40, vale el 80. No sé si me he explicado bien. Pero bueno, con todo esto, yo os animo, aunque os salga todo fatal y tal, evidentemente que no dejéis la asignatura, evidentemente que esta es la más importante de todas, ¿cómo no voy a decir eso? Igual que todos mis compañeros, faltaría más, pero en esta, si vais haciendo lo que yo os he pedido, los 5 entregables de aula virtual, ir a los 4 laboratorios, más 2 parciales, son una serie de eventos en los cuales hay que estudiar y entregar cosas que os hacen ir al día y más o menos quien se presenta a todas las pruebas entrenando un poco antes, todas estas que he nombrado, nunca ha suspendido la asignatura. Esta asignatura la suspende quien pasa de los parciales y quien pasa de los entregables, desde siempre. Y aquí normalmente la tasa de suspenso de esta asignatura es la tasa de la peña que ha pasado de todo. No es la gente de suspensos de los que han intentado las cosas, por dificultad. Está pensada para que vayáis haciendo las cosas y aprueba seguro la gente. Si hacéis las cosas, claro. Está claro que tiene ciertas dificultades y uno sacará una mejor nota y otro sacará otra nota diferente, evidentemente. Pero yo os animo a que hagáis todo lo que se os pide, que vayáis a los parciales intentando estudiar lo que os dé tiempo o lo que veáis que tenéis más posibilidad de entender, porque no son parciales en plan que se aprueben o suspendan, sino que suman nota. ¿Me explico? Lo único que se puede aprobar o suspender es el examen final. Ese sí que tiene un mínimo. El resto son pruebas que van sumando.
¿vale? Con lo cual, la respuesta a ¿se puede recuperar no sé qué? Bueno, pues antes de contestarte ¿se puede recuperar no sé qué? Primero, te recomiendo que lo hagas, salga como te salga. Segundo, ¿se puede recuperar? Bueno, pues en junio, con el examen que harás en junio, si es que ahora no quieres aprobar por algún motivo desconocido. ¿He respondido a esa duda que podríais tenerla muchos? ¿Ha quedado claro el tema? Bien, vamos a ver rápidamente el tema 7. Lo mínimo para que podamos ir el lunes a la sesión de problemas sabiendo qué tenemos que hacer. Ajuste experimental de controladores PID. Bueno, vamos a ver métodos de respuesta de bucle abierto, métodos de respuesta de bucle cerrado. Y me dejo el autosintonizado probablemente para el próximo día, no va a ir más. La cuestión, métodos experimentales de ajuste de PIDs. Son métodos que no requieren un modelo GDS. Es decir, este tema que vamos a ver ahora podría ser un tema atomizado, aparte de la asignatura. Podría ser un tema que yo ahora fuera a industria y le dijera a unos operadores por allí y a algunos ingenieros que no tienen conocimientos de control de qué pasa ahí. Yo os podría decir, bueno, aquí en las máquinas vosotros, algunas variables físicas, podéis conseguir que tengan un valor constante siempre o el valor que vosotros busquéis. ¿Cómo? Con un dispositivo llamado PID, siempre y cuando tengáis un actuador continuo. Es decir, no un actuador de encender y apagar, como en el horno, sino un actuador, pues un motor, una bomba, un compresor que vaya con un variador de frecuencia. O una resistencia calefactora con algo de electrónica para utilizar la tensión que queráis, o una válvula que tiene una apertura concreta. Pues si tú tienes esos elementos actuadores y colocas sensores para medir ciertas variables, hay un dispositivo que consigue que tu proceso esté en el punto de operación que tú quieres. Yo iría a industria, les diría eso y diría, bueno, para conseguir eso hay un dispositivo que hace unas operaciones matemáticas y las hace en función de unos parámetros que le metemos ahí. Y lo hace haciendo un cálculo proporcional al error que se está cometiendo entre lo que tú le pides y lo que de verdad pasa, proporcional a la integral de eso y a la derivada de eso. Y de ahí viene que hay tres parámetros, KPT y TD, que hay que poner en ese aparatito. Y entonces les diría, vamos a ver cómo podemos descubrir qué valores son adecuados KPT y TD. Y así es como presentaría yo lo que viene ahora. Es decir, es independiente de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ha quedado claro esta idea? Y de ahí viene la primera frase. ¿Por qué vemos métodos experimentales de ajuste de PID o por qué son importantes? Porque no requieren conocer un modelo matemático del proceso. Se basan en realizar un experimento, hay que analizar la respuesta temporal y de ahí directamente se extraen unos parámetros, el tiempo de establecimiento al 98%, en fin, ciertos valores de explicación de esa respuesta temporal que nos llevan, con unas tablas de unos autores, a obtener los parámetros KP, TI y TD del controlador. ¿De acuerdo? Bueno, pues los métodos se van a diferenciar en función del tipo de experimento y la duración del experimento. Vamos a ver. Experimentos basados en meter un escalón en el sistema y esperarnos hasta que se estabilice. Es lo que conocemos como método de la respuesta de bucle abierto sin valor final conocido. Bueno, perdón, en este no me espero a que se estabilice. Sin valor final conocido. Yo cojo el sistema, estoy estabilizado en un valor, meto un escalón. La salida evolucionará así. Bueno, pues yo no hace falta que me espera a que se estabilice de nuevo. Con haber alcanzado el punto de máxima pendiente me sirve. Trazo una recta en esta curva, cojo aquí el valor de funcionamiento, trazo aquí una recta y este triangulito lo mido. A esto le llamo A y a esto le llamo L. Esto ya me explica un poco cómo va la respuesta. Esta L hace referencia al retardo. Imaginaros que este sistema hubiera sido así. Esta L hubiera sido mucho más grande. Y esta A hace referencia a lo rápido que es el sistema, un poco a la ganancia, ¿vale? Bueno, este sistema, la idea de esto es que vamos a aproximar el sistema, más o menos, para que entendáis la idea del método. La idea del método es que él internamente la idea del método es que internamente él estudia un sistema con retardo e integrador. ¿Vale? Al final, él por detrás busca eso.
el comportamiento aproximado a un retardo y luego un integrador. Y con eso, alguien con técnicas basadas en modelo ha diseñado controladores, con lo cual tú tomas esas mediciones, cuánto has metido de escalón, cuánto vale esta parte del triángulo, cuánto vale esta parte del triángulo. Al fin y al cabo, estos tres valores se relacionan con estos tres valores y a partir de ahí hay unas tablas que nos dicen, si yo quiero poner un controlador PI poco robusto, es decir, que oscile mucho, qué valores de KP y TI tengo que poner, lo mismo para un PID, incluyendo TD, y lo mismo para mayor robustez. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os he puesto yo orientativamente el valor de KI que habla de la velocidad de respuesta. Más KI, más veloz. Para que veáis simplemente, por primera vez, los extremos. Un controlador PI muy robusto, que es lo más lento que puede haber, ser robusto tiene que ver normalmente con ser lento. Y son cosas contrapuestas. Con lo cual, un controlador PI, que ya es lento de por sí y además muy robusto, tiene una KI de 0,025. Un controlador PID, pero poco robusto, que sería lo más rápido que hay en toda esta tabla, tiene una velocidad de 0,4. Una KI de 0,4. Con lo cual esto y esto distan 80 veces, ¿lo veis? De velocidad. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, entonces un ejemplo. Meto un escalón, tengo esta salida, trazo la recta, marco este triangulito y con ese triangulito me voy y pruebo varios controladores PI, PID. Ahí tenéis la respuesta cómo sería. Los controladores que son poco robustos son estos que oscilan un montón. El rápido será el PID y el que es un poco más lento el PI. Y lo mismo con estos que son muy robustos, oscilan muy poco. Esto ante referencia, esto ante perturbación. Luego, si cuando vamos a hacer esto resulta que no hay retardo y es un integrador puro, ahí tendríamos que la técnica no iría bien, lo de antes. Bueno, pues en ese caso hay que tomar otras mediciones y tenemos otras tablas. Y utilizamos también el ratio entre los rangos de acción de control y de salida del proceso. Hay otras tablas que nos devuelven el controlador. Bueno, luego tenemos técnicas en las cuales le metemos un escalón y nos esperamos a que se estabilice la respuesta. Simplemente, tomando ahí mediciones de cuándo llega al 63%, midiendo el retardo, aproximamos esto a un primer orden con retardo, eso que ya hemos hecho cuando hacíamos la identificación, ¿os acordáis? Cualquier respuesta la aproximábamos a un primer orden con retardo. ¿Os acordáis de eso en identificación? Y luego ese retardo lo cambiábamos por cosas, que podían ser ceros de fase no mínima, otros polos, lo que fuera, que interesara. Bueno, pues ese primer paso de identificación de primer orden con retardo ya sirve para ir a unas tablas y obtener un controlador. Bueno, eso lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer, hay otra técnica, otra aproximación, que lo que hace es que midamos el 35% de la señal, el 85% de la señal de respuesta y con eso hay unas fórmulas que nos dan ya la T y la tau. Pero bueno, al fin y al cabo es otra manera de obtener T y tau. Con estos valores de K, T y tau, bueno, vamos a ver. Si no tenemos tiempo suficiente para llegar al valor final conocido, sino que nos quedamos un poco así como a medias, ¿lo veis? Con un punto así como intermedio, podemos tomar otro tipo de mediciones, digamos intermedio entre los dos métodos, como sería este triangulito, y luego un punto extra por ahí delante, sería como la técnica del principio, más un puntito extra. Esta técnica estaría en tiempo de duración a mitad camino, entre la de esperar al punto de máxima derivada y el de estabilizarse. Si me quedo un poco como a medias, tengo este experimento de duración intermedia. Bueno, y con esto tendríamos ahí también unas fórmulas a partir de las cuales podemos obtener T, tau y K. Y con esto ahora sí tenemos unas tablas más rolleras donde a partir de esas mediciones tenemos ahí PIDs. Robustos, muy robustos, o sea, poco robustos, muy robustos, etc. ¿Vale? Bueno, son otras tablas y podemos interpolar entre ellas, ¿vale? Entre la tabla de poco robusto y la de muy robusto podemos interpolar y obtener controladores intermedios. Bueno, cuando lo que tenemos es un sistema de primer orden puro, podemos utilizar las técnicas que hemos visto, que las hemos visto ya en la transparencia del tema 6. Para primer orden hay unas fórmulas directas, pues aquí también podemos conseguirlas de forma experimental tomando ciertas mediciones. Lo único que hay que tener en cuenta es ver que efectivamente es de primer orden por el grado relativo. Bueno, luego hay otras técnicas que son las de bucle cerrado. Consisten en poner un controlador proporcional hasta que se pone a oscilar.
Entonces, con esa ganancia con la cual se pone a oscilar y con el periodo de las oscilaciones, con esos dos datos, tenemos unas tablas que nos dan un controlador, que serían estas. La ganancia del controlador proporcional que le ha hecho oscilar y el periodo con el que ha oscilado nos devuelven ya un controladores de tipo PI o de tipo PID con diferentes robusteces. Son unas tablas, que estas tablas ya las miraremos en su día o estarán ya en unas herramientas que os presentaré. ¿Vale? Otra manera de llegar a lo mismo es con un control tipo relé. Ponemos un control tipo relé de manera que con estas mediciones del funcionamiento tipo relé que ya estuvimos viendo el otro día, en cuanto a amplitud y en cuanto a periodo, tenemos unas tablas, las de antes, que ya nos devuelven el controlador PID. Bueno, el objetivo en el control tipo relé como método experimental para obtener PIDs es que el control tipo relé funcione de forma simétrica, que esté al mismo tiempo arriba que abajo. Para conseguir eso, o bien cambiamos la referencia, exigiendo estar más arriba o más abajo, o bien cambiamos los valores máximo y mínimo del control tipo relé. ¿Vale? Bueno, el control tipo relé, esta técnica, con sistemas de primero o segundo orden, no es válida, porque se pone a oscilar con frecuencia infinita. ¿De acuerdo? Entonces no es válida, es solo para procesos bastante lentos. Vale, le podemos poner histéresis, pero eso no arregla el problema porque el método sigue sin ser válido. Bueno, finalmente hay una técnica que es la más lenta de todas porque requiere los dos experimentos. El control tipo relé y el escalón en el cual me espera el valor final para obtener la ganancia. Si tengo todos esos detalles, tengo esta tabla, que normalmente es la que nos lleva al controlador que mejor funciona, porque es el controlador que parte de extraer más datos. Bueno, igualmente, esto lo dan algunos autores, estas fórmulas tan extrañas, y se puede interpolar entre ellas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, con estas tablas tenemos la posibilidad de tener PIDs muy robustos o poco robustos, y lo mismo con PIs muy robustos o poco robustos, y al final, con esto elegimos la robustez, y además entre ellos también podemos cambiar la robustez o la amplificación del ruido, ¿vale? Pero bueno, yo creo que esto, por la hora que es, ya lo veremos el próximo día. Hasta ahí. Con esto ya podemos ir a la sesión de problemas. Hoy a las 6, en vez de a las 4, lo digo porque a las 4 tengo tutorías oficiales. Como voy a hacer las otras, no las haré. A ver, si hay alguien que sí que quería venir en persona a preguntarme dudas al horario oficial de 4 o 5 y media, pues me lo avise con algún correo o algo. Porque si no, yo estaré preparando en general lo que va a ser esa sesión de tutorías / seminario / resolución de problemas de examen para prepararnos para el parcial. Vale. ¿Alguien ha hablado? Sí, me lo habéis pedido varias personas. A ver, dejarla grabada así porque sí, a lo mejor no, pero lo que sí que igual hago es que luego recorto los vídeos de cuando resolvamos cada problema. O sea, vosotros preguntáis dudas y tal, pero habrá un momento en el cual yo hablaré y resolveré un problema, ¿no? Igual ese cacho de vídeo, tenéis muchos problemas de examen parcial que están resueltos con vídeos. Igual lo que hago es aprovechar esos vídeos para engancharlos debajo de los problemas. No como, mirad unas tutorías, hay un vídeo de tutorías. Va a quedar un poco extraño, en fin, porque al final va a ser yo resolviendo problemas. Para eso los recortaré más cortos y los pondré en el tema correspondiente. Porque quede más organizada el aula virtual y porque sea un material que sea más fácil buscar para futuros exámenes. ¿Me explico? Creo que haré eso, en vez de dejar la sesión así grabada y tal, en fin.